Hola, bienvenidos a esta nueva lección de nuestro curso de Fundamentos de Programación, en la cual vamos a hablar un poco de los tipos de datos en la herramienta de PCInt. En el ejemplo anterior que hicimos utilizando PCInt definimos ya un poco la parte de variables y constantes. No lo hicimos tan estrictamente como lo marca la herramienta, simplemente lo hicimos para ejemplificar un poquito cómo podíamos trabajar con estos elementos dentro de los pseudocódigos. Si vieron, declaramos tres constantes, que su característica en este caso es que están escritas en mayúsculas. Ya veremos que en algunos lenguajes como C tenemos nosotros que definir antes una palabra clave para indicarle que será una constante. No en todos los lenguajes sucede así, como el caso de PCInt, que bueno, no es un lenguaje como tal, pero sí una herramienta de pseudocódigo. Aquí es suficiente con colocarlo de esta manera y bueno, no es tan estricto, de hecho es más como una variable que como una constante. Y bueno, lo hicimos así para seguir la teoría que habíamos visto en las primeras lecciones. También nuestras variables las fuimos creando sin necesidad de declararlas previamente, lo cual también nos permite hacer este lenguaje, ya que no es muy estricto. A diferencia de la lección pasada que vimos la parte de C, ahí notarán ustedes que ahí sí es más estricto y tenemos que declarar previamente nuestras variables. Otra característica que no hicimos fue que no colocamos el tipo de dato. Sin embargo, no hay ningún problema, la parte de la herramienta lo percibe y guarda el tipo de dato. No es necesario declararlo, no es tan estricto, no es una herramienta tipada como lo es C. Y bueno, hoy vamos a trabajar un poquito con esto de los tipos de datos. Aquí voy a cambiar el nombre, ejemplo 2. Y en este caso vamos a ver un poquito cómo se deben de declarar correctamente esta parte. No lo quise hacer en el ejemplo anterior porque aún no veíamos los tipos de datos. Recuerden que los tipos de datos es muy importante porque con esto nosotros le vamos a indicar a la variable qué tipo de información va a almacenar. Dependiendo del lenguaje de programación, como lo vamos a ver en la siguiente lección dentro de C, va a haber diferentes tipos de datos primitivos definidos por el usuario o tipos de datos derivados, dependiendo, les repito, el lenguaje de programación. Aquí en PCInt es muy sencillo porque no tenemos tanta variante de tipo de datos. Tenemos los datos o los tipos de datos primitivos que tienen la mayoría de los lenguajes, que son el carácter, el entero, el real para los decimales y el lógico. Y cuando yo quiero declarar una variable, tengo que colocar la palabra definir. Les repito, en el ejemplo anterior no lo hicimos y funcionó porque no es estricta esta herramienta. Y aquí ya nos dice que coloquemos una o más variables separadas por comas. En este caso yo le voy a poner num entero y después le tenemos que decir nosotros qué tipo o cómo va a ser esta variable, qué valor va a almacenar. Si ustedes ven aquí en el mensaje nos dice que falta pues qué va a ser, qué es lo que va a almacenar. Entonces le vamos a decir que va a ser como y ya me aparecen los tipos de datos que yo manejo dentro de PCInt. En este caso le vamos a decir que va a ser un entero. Voy a empezar a formalizar un poquito mis pseudocódigos, de igual manera en el ejemplo anterior, que era para entender el concepto de variables y constantes, no coloqué puntos y comas. Bueno, aquí sí para separar porque estaban todos en una línea, pero aquí y aquí y aquí y aquí no puse los puntos y comas. Lo puedo hacer o lo puedo omitir. Recuerden, no es estricto esta herramienta. Voy a definir otra variable. En este caso se va a llamar carácter. Bueno, aquí parece ser una palabra reservada. Recuerden que ya vimos que nuestras variables no deben de tener palabras reservadas. En este caso vamos a dejarlo así y le vamos a decir que va a ser como carácter. Okay, no puedo llamarlo carácter porque ya existe una palabra reservada dentro de PCInt. Voy a definir otro como un número decimal y este lo voy a colocar como un real. Ok, y voy a definir otro más que va a ser
valor booleano y le voy a poner que va a ser como lógico. Los variables booleanos solo aceptan falso o verdadero. Ok, esto lo puedo dejar así o puedo colocar mis puntos y comas. Ok, posteriormente, si yo quisiera declarar alguna variable, es lo mismo, ¿no? Yo podría definir una constante, perdón, definir const. Bueno, recuerden que es en mayúscula, entonces yo podría poner const pi, ¿no? Si yo quisiera guardar aquí, por ejemplo, el valor de pi, que es 3.1416, y que si lo fuera yo a ocupar en alguna operación, recordando que este valor nunca cambia. Entonces aquí yo puedo estar declarando una constante. ¿Ok? Voy a comentar solo era para que fuéramos viendo, ¿no? Entonces aquí ya estamos nosotros declarando variables con su tipo de dato. Una vez que nosotros definimos el tipo de dato, aquí no lo definimos. En este caso yo puedo asignarle cualquier valor, ya sea un booleano, ya sea un carácter, ya sea un lógico. Recuerden, los caracteres es una secuencia de números, dígitos, caracteres como el arroba, como el símbolo de interrogación, el de pesos, etc. Y bueno, vamos a asignarles algunos valores, por ejemplo, num entero va a ser igual, y yo le puedo decir que va a ser igual a 10. Hay dos formas en las cuales nosotros podemos realizar la asignación en PCI, y ahorita la estoy haciendo así porque es lo más parecido a los lenguajes de programación, pero también lo puedo hacer de esta manera. Esto significa una asignación de valores y puede ser igual a esto, ¿ok? Estrictamente, si ustedes revisan la documentación de PCI, nos marca que la asignación debe de ir de esta manera. Sin embargo, les digo, funciona en ambas, como lo estamos viendo en nuestro ejemplo anterior. Nuestro carácter puede ser igual, tiene que ir entre comillas. ¿Ok? Y nuestro valor o nuestro num decimal puede ser igual a 13.67 y nuestro valor booleano puede ser igual a falso. Y ahí ya tenemos nuestro algoritmo, así es como nosotros tenemos que declarar nuestras variables. ¿Ok? Si yo hago, por ejemplo, el número entero, lo pongo de esta manera, me mandaría un error y me diría que no coinciden los tipos de datos porque yo le estoy asignando una cadena de caracteres a un valor que es estrictamente entero. Con eso nosotros ya podemos tener la parte de nuestros valores ya con su tipo de dato específico y podríamos imprimirlos. Aquí obviamente solo coloco los valores que corresponden. Y las variables que tiene que tener. Ok, si yo corro mi algoritmo. Y aquí está la salida. Estamos imprimiendo nuestro valor entero, nuestro valor carácter, nuestro
valor real y nuestro valor booleano. Aquí bueno, habría que poner algún espacio para que se viera un poco mejor. Y ya tiene un pequeño espacio entre los valores, entre la cadena de caracteres y los resultados, ¿ok? Y bueno, ese es el ejemplo. Si yo quisiera mover un poquito el ejemplo que yo había hecho previamente, el de la parte del PCIN, voy a guardar primero mi ejemplo 2. Y aquí, bueno, normalmente tendríamos que declarar nuestras constantes. Yo podría ver antes de crear presupuesto. Yo definí mi variable y posteriormente utilizarla, definir aquí también todas nuestras constantes y todas mis otras variables para que admitan el tipo de dato correcto, y así quedaría mejor nuestro primer ejemplo que vimos. Ya no lo voy a hacer para que no se haga más largo el video, pero la intención era ver que también dentro de PCIN podemos nosotros establecer los tipos de datos y obligar a que la información que se vaya a almacenar en estas variables o en las constantes sea de un tipo específico. Eso sería todo por esta lección. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al curso. Voy a colocar un enlace con estos ejemplos y todos los códigos que hemos hecho para que ustedes los puedan descargar. Y también hay información adicional. Está el foro de dudas y es el medio por el cual podemos contactarlos por si tienen alguna duda o algún problema con sus códigos que están realizando.